En el tema derivadas, vos tenés, estas son las derivadas que usualmente vos vas a ver. Derivadas que, bueno, el término de derivada proviene, la definición de derivada proviene de un cambio que se produce en la función con respecto a un cambio que se produce en x, ¿sí? Un delta de y sobre delta de x cuando el delta de x es muy chiquito. Esa fluctuación que ocurre se llama derivada. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en fundamentos. Hoy día vamos a cómo resolver. O por ejemplo, si tu función es e a la x, tu derivada va a ser e a la x. Si tu función es seno de x, tu derivada es coseno de x. Si tu función es coseno de x, tu derivada es menos seno de x. Si tu función es x a la n, tu derivada es n por x a la n menos 1. Acá tengo que aclarar que n se refiere a un número entero, ¿sí? Puede ser un número fraccionario también, pero ese es un número que está de exponente al x. Después tener la derivada de la raíz de x, cuya derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Esto cabe destacar que la raíz es en base, radicando acá es 2, el índice de la raíz. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, y la derivada de x, 1. ¿Sí? Ahora, sabiendo esto, que son las derivadas por tablas, se les llama, nosotros ahora lo que tenemos que ver son los distintos procedimientos para resolver una derivada. Por ejemplo, si vos tenés que tu función es así, por ejemplo, nosotros esto se deriva y esta constante, como está multiplicando, la constante queda igual. ¿Sí? Entonces, la función f' de x va a ser 4 por menos seno de x. ¿Sí? Que va a ser menos 4 seno de x posteriormente. ¿A qué voy con eso? Si vos tenés una función f de x multiplicado por una constante k, eso es g de x. Y si vos querés derivar g' de x, la constante va a seguir siendo la misma. Para ahora va a estar multiplicando la derivada de esa función como pasó acá. Nosotros lo que derivamos fue el coseno del que era la función en sí, ¿sí? Que quedó menos seno de x. Eso es una de las propiedades de la derivación. Otra de las propiedades de la derivación a nosotros nos dice que si tenemos f de x menos o más, porque esto se aplica tanto para la suma como para la resta, g de x, esta f de x y g de x son dos funciones. Si yo derivo esto, así se pone el símbolo para cuando derive, lo que me va a quedar es la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más e a la x, este es mi, la derivada de esto va a ser la derivada de esto más la derivada de esto. La derivada de este es 2x, 2 menos 1, 1, más e a la x. ¿Sí? Después, esa es una de las propiedades que se aplica tanto a la suma como a la resta. Esto tranquilamente podría haber sido una resta, pero se aplica el mismo razonamiento en este caso. Ahora, eso es con respecto a la suma o a la resta, la propiedad de la derivada. Ya vimos qué pasa con una función cuando está multiplicada por una constante. Ya vimos cómo se hace. Ahora, ¿qué pasa si la función en sí es un cociente de dos funciones? Así. O si es un producto de dos funciones, así. Este es el caso que he visto que te tocó realmente. El cociente no tanto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto de dos funciones y digo, bueno, derivo el producto? Hay que estar atento a acá los pasos que hay que hacer. Yo cuando derivo esto, los pasos son la derivada de la primera función, o sea, f' de x,
por la segunda función g de x sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería la derivada de g de x o g de x', ¿sí? Veamos un ejemplo. Póngale que nosotros tengamos entonces y igual a x al cubo por seno de x. Entonces, vamos a proceder a derivar ahora. Y' va a ser, ¿cómo derivamos esto? Volvamos a la tablita. Acá n vendría a ser 3. Bajamos el 3 para abajo. Y acá me quedaría 3 menos 1, 2. Entonces ahí procedemos a hacer 3x al cuadrado por la derivada de la primera función, que sería x al cubo, por la segunda función sin derivar. Acá ponemos seno de x simplemente. Más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces por coseno de x. Y esta es la forma de cómo me quedaría la derivación, ¿sí? Este es lo más usual que vos tenés. Después tenés el cociente, que yo te lo voy a explicar, pero no vi que te hayan tomado cocientes en las evaluaciones pertinentes, pero lo veamos. Vos cuando tenés un cociente, la derivada de ese cociente va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, algo parecido a lo del producto, pero ahora menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función sobre el cuadrado de la primera, ¿sí? Entonces ahí vos ya tenés cómo es el desarrollo de esto. Hagamos el mismo ejemplo que teníamos acá, pero lo hagamos en forma de cociente. Hagamos x al cubo sobre seno de x. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, va a quedar la derivada de la primera, que es 3x al cuadrado, por la segunda sin derivar, que es seno de x, menos la primera sin derivar, que es x al cubo, por la derivada de la segunda. Y acá sobre las de abajo, o sea, la segunda función, sin derivar, ojo, ¿no? Acá yo no la derivé, elevada al cuadrado, o sea que va a ser seno de x elevado al cuadrado. Y eso es en cuanto al cociente de una derivación se refiere, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al más difícil. Bueno, yo creo que es el más difícil, quizá vos lo veas diferente, pero que es cuando nosotros tenemos una función dentro de otra función. Nosotros, por ejemplo, tenemos f de g de x, ponele. Entonces tenemos una función dentro de otra función, ¿sí? ¿Cómo se deriva esto? Ahora yo quiero hacer f' de g' de x, ¿sí? Entonces, primero se deriva la función más grande, f' de g de x. Bueno, esto yo lo corrijo, esto en realidad va así. Y luego se deriva lo que va adentro, o sea, el argumento de esa función. Yo sé que se ve complicado acá, pero ya lo vamos a ver más en detalle ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos logaritmo natural de coseno de 2x, ponerle. Bueno, de x la hagamos primero, no la compliquemos tanto, de x. Entonces, ¿quién está primero acá? Primero está el logaritmo. Y luego dentro del logaritmo está el coseno de x. Entonces siempre vamos de afuera para adentro, ¿sí? Entonces, ¿quién está primero? El logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Fijémonos, nosotros la tenemos acá.
el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Pero ese es cuando el argumento es x. Acá tenemos el logaritmo natural de coseno de x, entonces su derivada va a ser 1 sobre el argumento, que es coseno de x. Pero esto no termina ahí, nosotros recién lo que estamos derivando es el logaritmo. Ahora falta derivarlo de adentro, que es el coseno. Entonces, por menos seno de x, que es la derivada del coseno. ¿Quieres que le subamos un poco la dificultad? Lo podemos hacer tranquilamente. Ponemos logaritmo natural de coseno de x, de coseno, y al mismo tiempo del seno, y acá le podemos poner de 3x. Y cerramos los paréntesis. Entonces acá tenemos primero el logaritmo, luego el coseno, luego el seno y por último esta función 3x. Fíjate el orden. Primero tenemos el logaritmo, ponemos entonces la derivada del logaritmo cuando nos toque hacer. Esto ya, bueno, no es igual, sería y'. Ojo ahí, ¿no? Yo me equivoqué, no haga lo mismo que yo. Entonces, este es y tu función. Y', utilizando la regla de la cadena, va a ser 1 sobre su argumento. ¿Pero qué es su argumento? ¿Cuál es el argumento del logaritmo en este caso? Todo esto. Entonces 1 sobre coseno del seno de 3x. Seguimos. ¿Quién sigue después? Vamos siempre de afuera para adentro así. ¿Quién sigue? El coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. Pero es menos seno, perdón. Menos seno, pero este menos seno de este argumento sigue teniendo el argumento seno de 3x, ¿sí? Si hubiera sido coseno de x, la derivada hubiera sido menos seno de x. Pero como el argumento es seno de 3x, entonces la derivada del coseno va a ser menos seno de 3x. Y finalmente derivamos esta seno de 3x, que no es nada más y nada menos que coseno de ¿quién? De 3x. Pero no termina ahí, ojo. Esta tiene su derivada. Es 3 por x. Y x, su derivada es 1. Ya dijimos que cuando tenemos una constante multiplicando una función, la constante sigue lo mismo y la función se deriva. En este caso 3 por 1, que ya sería la derivada de este argumento. Fíjate cómo la regla de la cadena hace que nosotros de afuera empecemos para adentro derivando consecutivamente las distintas funciones que van apareciendo. A eso se le llama regla de la cadena. Ahora vamos a ver ejemplo por ejemplo cómo desarrollamos esto en los diferentes ítems que lleguemos a tener, ¿sí? Para que te des una idea. Nosotros en uno de los primeros ejemplos, vamos a desarrollar varios ejemplos acá. Para que lo tengas, tenemos entonces, por un lado tenemos coseno de 2x más e a la 5x. Ese es mi. Entonces mi prima, esto más que nada son dos funciones que se están sumando. Entonces, como ya habíamos visto por propiedad de la derivación, cuando tengo dos funciones sumándose y las derivo, van a ser las derivadas de esas dos funciones y se van a seguir sumando. O sea, la derivada de este y la derivada de este. Pero ojo, esto es coseno, la derivada del coseno, ya lo dijimos, es menos seno. ¿Menos seno de quién? De 2x, que es el argumento. Pero a su vez este 2x tiene su derivada. La derivada de 2x es 2 por 1, ¿sí? Ahora, más e a la 5x. Vos fíjate, acá nosotros tenemos, según la tabla, que la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Entonces la derivada de e a la 5x va a seguir siendo e a la 5x. Eso es lo primero que tenemos nosotros. Pero después tenemos que derivar esto. Y la derivada de 5x es 5 por 1. Entonces, en definitiva, esa es la relación que me queda en este caso.
es una combinación de dos tipos de propiedades de la derivación. Por un lado tenemos la suma. Ya sabemos que si dos funciones se están sumando, la derivada de eso es la suma de ambas derivadas. Y a su vez, cada derivación de esto es una derivación en cadena. Fíjate, ¿sí? No es larga la derivación en cadena que se hace, pero es una derivación en cadena. Otro ejemplo que tenemos acá es y igual a e a la x por x al cubo. Acá, ¿qué implica esto? Vamos a derivar. Y este es un producto. Como ya vimos en producto, ¿cómo se hacía? La derivada del primero, la derivada de a la x es e a la x. Por la segunda sin derivar, o sea, x al cubo. Más la primera sin derivar, e a la x, por la derivada de la segunda, que vendría a ser 3x al cuadrado. ¿Sí? Esto, si queremos sacar factor común nosotros, podemos hacerlo. Va a quedar e a la x, x al cubo más 3x al cuadrado. ¿Sí? De esa forma. Si lo querés dejar expresado así, también está bien, no hay problema. ¿Sí? Ahora vamos a una un poquito más complicada. Esto va a ser y igual a la raíz de seno de x por coseno de x. Acá cuando nosotros derivemos, vamos a tener, ¿qué tenemos primero acá? Una raíz. Vamos a la tabla de derivaciones. Y cuando yo tengo una raíz, la raíz, su derivada es 1/2 o 1 sobre 2 por la raíz con su argumento. En este caso el argumento, ¿cuál es? Seno de x por coseno de x. Recordemos eso. Entonces, la derivada de la raíz, ¿cuánto es? Es 1/2 por la raíz. ¿La raíz de quién? De seno de x por coseno de x. ¿Sí? Hasta ahí está. Ahora, pero no termina ahí. Ahora ya hicimos la derivada de la raíz. ¿Quién sigue? La derivada de lo de adentro. Pero esto de adentro es un producto. Y nosotros sabemos derivar un producto. Es la derivada del primero, que vendría a ser coseno de x, por el segundo sin derivar, por coseno de x. Más el primero sin derivar, seno de x, por el segundo derivado, que sería por menos de seno de x. Obviamente todo esto entre un corchete grande. ¿Por qué entre un corchete? Porque todo esto es la derivación de este producto. ¿Sí? Es así como se hace la regla de la cadena. Nosotros vamos progresivamente derivando de afuera para adentro la función y eventualmente vamos sacando las distintas derivadas, obviamente multiplicándolas. ¿Sí? Todas las derivadas progresivas que vamos a tener. Siempre haciendo de afuera para adentro. ¿Sí? ¿A qué me refiero con afuera para adentro? ¿Quién está por encima de todo acá? La raíz. ¿Qué sigue? El producto. ¿Sí? Esta es una de... Vamos viendo ejemplos prácticos de parciales que tuviste. Y ahora veamos uno que no está tan complicado, que es y va a ser 2 seno de x menos 3 coseno de x. Acá lo arreglemos bien ahí. Entonces la derivada va a ser esta constante sigue estando por esta, la derivada va a ser coseno de x. Este menos 3 va a seguir estando y la derivada de este es menos seno de x. Entonces me va a quedar de esta forma. Si quiero hacer la regla de los signos, me va a quedar 2 por coseno de x más 3 seno de x. ¿Sí? Esa es la forma como yo tengo que hacer en estos casos. Ahora se viene una un poquito más complicada, pero que vos lo vas a encontrar bastante familiar a otra que ya hicimos ya. La siguiente que tenemos es y igual al logaritmo natural de coseno coseno de quién? De coseno del seno de 2x. Fíjate, vamos en orden. ¿Con qué empezamos a derivar? El logaritmo. ¿Quién sigue? El coseno. ¿Quién le sigue al coseno? El seno. Y por último el 2x. ¿Sí?
Entonces, respetando ese orden, hacemos las derivadas progresivas, obviamente siempre multiplicándose. ¿Qué empezamos derivando? El logaritmo natural, que es 1 sobre su argumento. ¿Quién es su argumento? Todo esto. Entonces ponemos coseno de seno de 2x, ¿sí? Por, ¿quién sigue? Esta función, la del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. ¿Menos seno de quién? De seno de 2x, ¿sí? Acá tenemos que tener muchísima paciencia para hacer paso por paso, multiplicando cada derivación que vamos haciendo. Después, por la siguiente derivación es la del seno de 2x. La derivada del seno es coseno. ¿Coseno de quién? De 2x. Y finalmente, la derivada del 2x, que es la última función que me queda, es 2 por 1. ¿Sí? Fíjense el choricito que se armó ahí, que eso sería la derivada de esto. ¿Sí? Eso es la derivación. Esto es una derivación en cadena, bastante larguita, pero vimos paso por paso cómo se hace esta derivación en cadena. Después tenemos y igual a e a la 3x por raíz de 3x. Acá fíjate que este es un producto, o sea que va a caber la derivación del producto, pero al mismo tiempo, esto para derivar esto, tenemos que hacer derivación en cadena, una mínima derivación en cadena, pero derivación en cadena en fin. Y acá también, ¿sí? Por lo tanto, procedemos. Veamos. La derivada de esto va a ser e a la 3x, porque la derivada de e a la algo, e a la x, es e a la x. Entonces va a ser e a la 3x. Pero ojo, la derivada de esto por... Ahora la derivada de esto, porque estamos haciendo con la regla de la cadena, que la derivada de esto es 3 por 1. ¿Sí? Seguimos. Entonces, esta expresión es la derivada de esto. Estamos haciendo un producto por la segunda sin derivar, o sea que ponemos raíz de 3x más. Ahora, esta sin derivar, o sea que es e a la 3x nada más. Copiamos exactamente lo mismo ahora por la derivada de este. La derivada de la raíz ya dijimos anteriormente que era un medio de la raíz del argumento, que es 3x. Y ahora por lo que está dentro de la raíz, que sería 3 por 1. Y ahí concluiría nuestra derivada en cadena de esa expresión, ¿sí? Vamos a la última, no más fácil ni más difícil, pero el último ejemplo que vos tenés, que sería y igual a e elevado a la raíz de 2x más 1. Esto es un exponente, ¿sí? E elevado a esta expresión. Derivemos. Esto es regla de la cadena. ¿Quién está primero? La expresión e a la algo. Ya sabemos que la expresión e a la x, su derivada es exactamente e a la x. Entonces esto va a seguir siendo e a la que, a la raíz de 2x más 1. Pero ¿qué corresponde hacer ahora? Ahora vamos a resolver la raíz. Entonces por la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de 2x más 1. Y ahora por la derivada finalmente de lo de dentro de la raíz, que sería 2 por 1. Fíjense que este 1 no lo puse yo porque la derivada de una constante que está sumando o restando es 0. ¿Sí? Así que esto quedaría como la expresión final. Y ya que mencioné lo de la derivada de una constante, la pongamos, cosa de que no se preste a discusión ni a confusión. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Eso para que lo tengas en cuenta. Eso es entonces la parte de derivación, los distintos tipos de derivación, basándonos en la derivación por tabla, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido. Cualquier cosa, vamos a pasar a ver un poco un resumen de integrales ahora.